Aquí en este ejemplo vamos a ver que estos dos multímetros son parecidos o tienen algunas diferencias. Vamos a comparar según lo que hemos visto. Voltaje alterno tiene la letra V con el símbolo de alterno, y este de la derecha tiene la letra V con el símbolo de alterno. Voltaje continuo tiene la letra V con el símbolo de continuo, y el de la derecha tiene la letra V con el símbolo de continuo. Corriente continua tiene la A con el símbolo de continua, y el de la derecha tiene la A con el símbolo de continua. El del lado izquierdo tiene la A con el símbolo de alterno, que es corriente alterna, y el del lado izquierdo no tiene esa escala. O sea, hay algunos multímetros que no van a tener escala para medir corriente alterna, como vemos acá en estos dos casos. En cuanto a los orificios, si nos fijamos, el del lado izquierdo tiene 3 orificios como el primer ejemplo que habíamos visto, pero están de forma horizontal, y el del lado derecho tiene 4 orificios. ¿Qué nos indican esos 4 orificios? Tiene el común para colocar la punta de color negro, tiene un orificio especial para voltios y ohmios, ya no tiene para medir miliamperios como el que tiene 3 orificios, que es voltios, miliamperios y ohmios. Tiene un orificio para poner la punta de color rojo cuando se van a medir miliamperios, y tiene un orificio para colocar la punta de color rojo cuando se van a medir unidades más altas de amperio, hasta 20 amperios. Entonces en este caso por eso tiene 4 orificios y 3 orificios este multímetro. Escalas de ohmios. ¿Qué vemos en las escalas de ohmios? ¿Qué tenemos que buscar en la escala de ohmios? Tenemos que buscar siempre el símbolo de omega, es este símbolo que nos indica que estamos en escala de ohmios. Una precaución adicional. La precaución es básicamente cuando vamos a medir un circuito, ohmios en un circuito, el circuito a medir debe estar sin alimentación. No debemos tenerle conectada la batería, ni el adaptador, ni la fuente a un circuito que le vayamos a medir ohmios en la escala acá de ohmios del multímetro, porque lo podríamos dañar fácilmente. Cuando nosotros tenemos un multímetro en escala de ohmios, las salidas del multímetro entran a comportarse como una fuente de alimentación, donde tenemos el positivo, donde va la punta de color rojo, y el negativo, donde va la punta de color negro. Entonces, si conectamos el multímetro a una fuente de alimentación o a un circuito que esté alimentado, inmediatamente lo podemos dañar, porque estaríamos mezclando esta salida de voltaje con un voltaje adicional en el circuito que vamos a medir. Entonces, el circuito a medir debe estar sin alimentación. Hay que tener en cuenta siempre eso. La escala de continuidad de diodos y transistores también está asociada a la parte de ohmios. Entonces, si nosotros ponemos el multímetro en la escala de continuidad de diodos, también debemos tener esta misma precaución: circuito a medir sin alimentación. ¿Dónde vemos estos símbolos? En este caso los vemos acá en la parte al ladito de la escala de ohmios. Vemos el símbolo, este símbolo que nos indica que el multímetro pita, y este símbolo que nos indica medición de diodos y transistores. Entonces, para medir diodos y transistores debemos tener la misma precaución: el circuito a medir debe estar sin alimentación.